Mi primer trabajo fue en el Rainbow Room en Nueva York, donde uno lo mandaban a comer mierda. Yo tenía que cocinar 10.000 espárragos y llegaba el chef y si veía uno que estaba un poquito muy blandito, me lo tiraba y me lo hacía. Entonces se comería esta porquería. Estar atendiendo gente como Michael Jackson. Pero la más chistosa fue Sarah Ferguson. Ella a las 12 de la noche, 1 de la mañana, llamaba a la cocina y decía, por favor, no le digan a nadie, pero mándeme la hamburguesa más suculenta que pueda tener con papa a la francesa. Andro presenta Hablando como los locos. En este nuevo episodio estamos con Daniel Kaplan, chef ejecutivo de 4 marcas del grupo Takami, formado en el Culinary Institute of America y con experiencia internacional en Estados Unidos, Chile y Colombia. Pero más allá del título, Daniel es un cocinero que se lanzó a la cocina sin plan y terminó encontrando su propósito entre cebollas, turnos infinitos y hamburguesas que cuentan historias. Cree en los ingredientes con origen, en la carne con trazabilidad y en que la creatividad necesita tanta disciplina como sabor. Hoy nos sentamos con él para hablar de cocina, risotos, turnos de 16 horas, perros con menús personalizados y cómo una buena hamburguesa puede marcar una época. No se lo pierdan. Daniel, bienvenido. Chévere tenerte acá. Nos conocimos tal vez hace unos 4 o 5 años cuando los ayudamos a desarrollar un par de marcas para el grupo Takami, especialmente la marca Elemental contigo. Y nada, bienvenido, súper felices de tenerte acá. Feliz de estar acá también, muy chévere. Qué chévere. Y queremos conversar contigo de todo un poco. Yo quiero hacer una aclaración. Yo no he almorzado, Daniel, y te veo y me da hambre. No, ya me imaginé la hamburguesa, sí, pero bueno, tenía que hacer un paréntesis. De acá podemos de aquí nos vamos a comer hamburguesa. Eso, me gusta. Estamos cerca. Empecemos por el comienzo. Nos contaste en una conversación previa que llevas muchos años metido en el tema de cocina, pero que llegó a tu vida de una forma inesperada. ¿Cómo llegó la cocina a tu vida? Pues casi que por error, yo diría, porque yo empecé por otra carrera muy diferente, que era ciencia política en los Andes. Afortunadamente no me fue bien, porque no era lo mío. Y de ahí, después de un tiempo, terminé viviendo en Israel. Fui a visitar Israel primero, a visitar a mi hermana, y me quedé a vivir allá un año en un kibutz. El kibutz es el sistema comunitario de cómo se creó el país prácticamente, y resultó que ahí fue mi primer trabajo en cocina. O sea, teníamos cocina, teníamos trabajo de campo también, donde recolectábamos melones y todo lo que cultivaban allá, pero la mayoría del tiempo estuve trabajando en la cocina y lo único que hacía era picar cebolla y lavar lechuga todo el día para 800 personas. Súper clave para meterse en ese tema. Sí, y después me di cuenta que me fascinaba. Pero ¿qué te conectó con picar cebolla y organizar lechugas? Para 800 personas, porque es que eran 800. Sí. Pues en el momento que lo estaba haciendo, yo no sabía que estaba conectándome con algo. Fue realmente casi un año después que me di cuenta, oigan, cuando estaba haciendo eso, estaba relajado, estaba tranquilo, muy concentrado en cortar bien para no cortarme un dedo, porque nunca había trabajado en una cocina. Lavar bien la lechuga, y fue un año después que me di cuenta, oigan, en serio, me gustó como esa conexión con el campo que uno tiene a través de la comida. Qué chévere. Y de Israel vuelves a Colombia a estudiar cocina. No sabía que iba a estudiar cocina, Okay. Y un día estaba con mi mamá y ya me dijo, oiga, ya, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le gusta? Y le dije, oiga, me gustó la cocina. Y dijo, bueno, si le gustó la cocina, ¿por qué no miramos a ver si puede arrancar en el SENA? Pues tenía unos contactos por medio del Carmel Club, el Hotel Bogotá Plaza. Buena escuela, el SENA, muy buena escuela. La mejor escuela, sobre todo en ese momento, era la mejor escuela. Muy buenas conexiones allá, excelentes profesores. Hice el primer año, hacía mis pasantías del SENA en el Carmel Club, en el Bogotá Plaza. Y aprendí mucho, me gustó mucho, fue un estilo de vida muy diferente a lo que uno puede estar acostumbrado, conocer gente de todos lados, claro. Muy chévere, muy chévere. Y de ahí ya nos contaste partes. Me voy a Nueva York. ¿Estás a Nueva York? Al Culinary Institute of America. Claro, vas a estudiar en Nueva York primero. Exacto, ahí fue cuando
Apliqué, Ese es como el Harvard, pero de la cocina. más o menos. En exacto. Nueva York arriba. Tal cual. Y pues apliqué y me dijeron, en un año le avisamos si entra para entrar un año después. Entonces prácticamente Mucho tiempo. 2 años de espera. Y pues yo tenía familia en Nueva York, amigos, y dije, no, yo no quiero esperar. Me lancé, compré un tiquete de una sola vía, nada de round trip, nada. Y llegué a Manhattan, cogí el tren hasta la universidad y les dije, oigan, estoy acá, no tengo cómo devolverme, no tengo plata para devolverme. Y justo al otro día tenían exámenes de entrada, yo no tenía ni idea de eso. Y me dijo la psicóloga, oiga, justo mañana tenemos un cupo, ¿puede volver? Y yo, pues, obvio. El destino. Aquí, obvio. Eran exámenes de matemáticas culinarias, y pasé y a las 2 semanas ya estaba empezando. Qué chévere. ¿Y cuánto duraste estudiando ahí? 2 años. 2 Pues años. es un año, después te mandan a hacer pasantías, que es al revés que normalmente es cuando uno termina, y después vuelves y terminas el segundo año. Pero en total sí, 2 años y medio con las pasantías. Yo tengo un imaginario de las películas, y es que en la cocina no hay cocineros sino como generales. Eso es gritan, corren, hacen. ¿Cómo fue ese choque tuyo cuando ya estudiaste en el SENA, fuiste, hiciste pues ya toda la especialización en Nueva York y llegas a enfrentarte a una cocina y a su administración? ¿Cómo fue ese impacto tuyo con ese caos que está en mi imaginario? Puede que no sea verdad. No, sí es verdad. Pues mi primer trabajo, que fue durante las pasantías, fue en el Rainbow Room en Nueva York con un chef francés. Sabemos que todo el tema de las brigadas en la cocina son francesas, y sí hay esa estructura semimilitar. Y uno cuando entra, pues uno es un primíparo y pues todo el mundo le empieza a gritar a uno y empieza a pedirle cosas, y uno pues también tiene que hacerse fuerte y devolvérselas un poquito. Ha ido cambiando un poco, pero sí hay que tener esa disciplina y esa estructura. Ese rigor. Ese rigor. Y es un trabajo que duraba horas de las horas. Nos contabas que eran jornadas extensas, trabajo duro. Total. ¿Cómo era eso? Total, allá lo normal era entrar a las 7 de la mañana y salir 10, 11 de la noche. El dicho en cocina es que uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sales. Afortunadamente también está cambiando eso un poco. Pero yo también era joven, sin familia. Claro. Iba a aprender, era lo que más me gustaba. Entonces no me molestaba tanto, exacto. Y también hice muy buenos amigos. Claro. Y de ahí, esa experiencia educativa en Nueva York, esa primera pasantía, ¿qué pasa ahí? ¿Te vienes a Colombia? ¿Cómo fue ese cuento ahí? En la mitad de la pasantía me regresé a Colombia, pues por temas económicos y pues también a seguir aprendiendo un poco antes de devolverme. Y llegué justo cuando Harry Sazón estaba abriendo su restaurante en la zona T. Okay. ¿Qué año es ese? Eso fue el año 95. 95. Bueno, Colombia Estaba en un momento... Estaba en un momento de reto para que Harry, a quien le debemos mucho en términos culinarios en Colombia, se haya metido a este emprendimiento de restauración. No, y afortunadamente yo lo conocía de muchos años, y me dijo, oiga, venga, siga con su pasantía acá un tiempo, ayúdeme a abrir el restaurante, chévere tener a alguien también como de confianza ahí cerca. Y pues estuve con él varios meses, como 3, 4, 5 meses. Daniel, entonces, hasta ese momento era de un lugar a otro, aprendiendo, cocina 1, cocina 2, en la escuela, y ahí, cuando terminas de estudiar en Nueva York, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Y hacia dónde llega tu siguiente paso en la cocina? Me había hecho muy amigo de un chileno en la universidad, y siempre me hablaba de Chile, entonces como que me enamoré con la idea de ir a trabajar a Chile. El director académico era un suizo, pero tenía una conexión muy grande con el mejor chef, uno de los mejores chefs de Chile, que también era suizo, y me hizo el contacto y me fui para Chile. Eso fue finales del 96, empezando el 97. Iba a trabajar en un restaurante que ellos iban a montar dentro de Santiago, pero mientras tanto ellos también eran dueños de un hotel al sur, más o menos a hora y media al sur,
Y me dijo, mientras abrimos el restaurante, quiero que vengas y trabajes con mi hija en el hotel. Y pues Chile divino, pero llego al hotel, unas termas divinas, muy, muy antiguas. El papá me introduce con la hija, que también se había graduado de la escuela. Él se va, a la otra día voy, hablo con ella, me dice, Daniel, no te había dicho antes, pero yo me voy 6 meses de viaje. No ¿Quedas encargado del hotel? Yo, ok. Pero entonces, encargado de la cocina del De la hotel. cocina del hotel. O sea, desde su... Recién llegado y recién graduado. ¿Qué es ser? Y dame un doble clic aquí. Uno, cuando le dicen se encarga de una cocina, ¿eso qué significa? Pues que eres el chef de la cocina y tienes toda la gente a tu cargo, desde el steward hasta el auxiliar de cocina, al primer cocinero. Cuéntame un poquito de esa jerarquía dentro de una cocina. Bueno, está primero el chef. Bueno, en realidad está primero el steward, porque ellos son los que más trabajan en una cocina. Okay. Después uno va subiendo, está el auxiliar de cocina, después pasas a cocinero. Si uno va con una brigada francesa, pues está el chef de partie, que es el que es encargado de cada estación, y después tienes el subchef, que es como el segundo en mando después del chef, Sí. y ya el chef, que es cuando ya no está casi en la cocina, está poco más del otro lado. Más en la parte administrativa. No tanto administrativa, sino que lo digo como en el sentido de que ya uno no está detrás de los fogones tanto como uno quisiera. Pero, entonces, ¿qué diferencia hay entre un chef y un cocinero? Todos somos cocineros. Todos los chefs, primero somos cocineros. El chef es simplemente el nombre del cargo. Es el jefe. Es el jefe. En francés, El chef, para que toda nuestra audiencia entienda, el chef en una cocina es el jefe. Sí. Y los otros están cocinando lo que el chef diga. ¿Es verdad? Más o menos. O lo que el cliente pida. Pero el chef Claro. sí coordina la carta. Claro, Ok. claro. El chef, el subchef, coordinamos la carta. Y en ese momento, ¿qué eran los platos que más te apetecían hacer en Chile? Pues yo estaba aprendiendo una cocina nueva, ingredientes nuevos, entonces me fascinaba aprovechar toda esa materia prima que tienen allá, desde los El pescado mariscos, no es una cosa deliciosa. las hojas de parra frescas allá, las aceitunas, todo. El salmón chileno, los mejores espárragos, los duranos más ricos que he comido. O sea, ya tienen un tema de producto que es increíble. De materia prima. De materia prima. ¿Podrían ser 100% competitivos con Perú de lejos? Podrían, Ok. deberían. Tienen, hasta me atrevería a decir que tienen igual o mejor materia prima. Espero que no hayan muchos chilenos escuchando. El tema es que los peruanos supieron qué hacer con esa materia prima. Claro. Pues con toda esa cultura que tienen allá, indígena, autóctona, china, japonesa, pues en Chile hubo algo de eso, pero un poquito más cerrado, más conservador. No explotó tanto como en Perú. No explotó para No nada. explotó. Sí, si uno no sale y dice, uy, voy a ir a Chile a comer, uno va una a Chile a experiencia. tomar vino. Sí, a tomar vino. Ana, adelante. Sigues con una pregunta buenísima. Bueno, la verdad es que yo tengo un imaginario del Palace Hotel, porque soy cineasta, consumo mucho contenido audiovisual y pues a este hotel van, Daniel, me corriges, desde grandes estrellas de Hollywood hasta presidentes. Y cuando estábamos haciendo el comité editorial, de una manera muy casual y con bajo tono, nos dice Daniel, no, es que yo trabajé en el Palace Hotel, yo casi me muero. Entonces yo necesito que me contés cómo llegaste allá y después hablamos pues de un personaje maravilloso que hace parte de toda la historia del Palace Hotel, cómo llegaste a estar en un hotel emblemático de Nueva York, emblemático del mundo y donde realmente van personas muy importantes. Claro. No, pues yo, después de salir de Chile, regresé a Colombia, trabajé un par de años con Jaime Escobar, el grupo de LK, también manejando cocinas acá. Dije, pucha, me salté todos los pasos que uno debería tener después de la universidad, porque fui graduado a chef, pero no tenía esa experiencia de auxiliar de cocina, de cocinero, y decidí volverme a Nueva York. Afortunadamente tenía contactos por el trabajo que había hecho, las pasantías y todo allá, y conseguí trabajo
como auxiliar de cocina, empezando otra vez, en el New York Palace Hotel, ahí al frente de la Catedral San Patricio. Pues en ese momento el dueño del hotel era el sultán de Borneo, que se lo compró a Leona Helmsley. Yo invito a los que nos están oyendo que le den una averiguadita a este personaje. Lo vamos a poner ahí porque no fue una mujer cualquiera. Tal cual, tal cual. Pero ahí fue mi primera como ya experiencia, ya también de vivir Nueva York al máximo, y no estar atendiendo gente como Michael Jackson o Sarah Ferguson, que también iba a comer al hotel. Pero ¿cómo así que atendiste a Michael Jackson? Pues ellos se quedaban en el hotel, entonces uno les mandaba comida. Sí. Y Michael Jackson también estuvo. Y entonces te dijeron, esto fue lo que pidió Michael Jackson. Y vos como, ¿qué sentiste? ¿O qué? Como, ¡ah! Pero la más chistosa fue Sarah Ferguson. No sé si se acuerdan todo el tema de ella con el Slim Fast, la dieta, no me acuerdo el nombre. Ella hacía un programa para que uno bailara y adelgazara. También. Sí, en su época, entre comillas, una influencer de todo un estilo de vida, de bienestar y adelgazar. Total. Y de comer bien y vegetales y tal. Entonces ella a las 12 de la noche, 1 de la mañana, yo a veces tenía el turno de noche, llamaba a la cocina y decía, por favor, no le digan a nadie, pero mándeme la hamburguesa más suculenta que pueda tener con papa a la francesa. Sí, es que se le hacía a uno agua a la boca. Y era cuando estaba con el tema de la dieta. No, era el gran secreto, pues, donde eso se hubiera filtrado. Sí, Daniel, ¿cómo fue todo ese recorrido en esa cocina? ¿Aprendiste sobre otras técnicas? ¿Aprendiste sobre cómo administrar una cocina? Y creo que nos contaste, llegaste a ser el chef y administrar todo eso en un momento. En esa no. En esa todavía yo estaba de auxiliar de cocina y cocinero, pero me pasaban por todas las estaciones. Sí. Y pues también fue como esa primera experiencia, no sé si uno puede decir palabras no tan... Las que quieras. Me tocó, donde uno lo mandaban a comer mierda. Claro. Donde yo tenía que cocinar 10,000 espárragos y llegaba el chef y si veía uno que estaba un poquito muy blandito, me lo tiraba y me lo decía, usted se comería esta porquería y me lo metía a la boca y... ¿Así era? Así era. ¿Han cambiado las cosas o sigue un poquito ese tono? No, sí han cambiado, afortunadamente sí han cambiado. Pero también después se acababa el servicio y yo estaba rumbeando con el chef. Claro. Hasta las 3 de la mañana. O sea, no era un tema personal, No. era como un tema de adrenalina en cocina. Y voy a decirlo también sinceramente, un machismo pendejo. Que yo digo que es muy pendejo, porque uno, ¿por qué tiene que ser así? Pero uno se volvía igual, porque así lo trataban a uno. Contame un poquito porcentaje de mujeres y de hombres en esas cocinas. Esa cocina... En Nueva York, hablemos en ese momento en el que estaba. No, 80-20 sí mucho. 80% o 90-10. 90 hombres. Sí, y más en esa época todavía. ¿Y eso ha cambiado? Sí, Bueno, yo creo que sí. Pero no mucho. Creo que esté 50-50. Creería que de pronto 65-35, 60-40. Personalmente, a mí me encanta contratar mujeres en las cocinas. Y depende en qué lado estás, pero sí. Pero allá también fue un tema donde el subchef, que era jefe mío, que uno salía a las 10, 11 de la noche remamado y al otro día volvía a las 6, 7 de la mañana y ellos también, yo sí llegaba muerto y ellos llegaban como si nada. Claro, el tema de las drogas en la cocina, Puro doping. muy fuerte, muy fuerte. Y yo sí llegaba al final del día, ya estaba muerto. Pero también conocí gente muy chévere. Los dos con los que yo trabajaba era un filipino y uno de Indonesia. Entonces todo lo que yo aprendía de ellos, de diferentes tipos de cocina, era increíble. Al lado de un puertorriqueño. Las cosinas chévere. Con una multiculturalidad muy interesante que enriquecía mucho el oficio y el hacer. Esto no estaba preparado, pero las mujeres es un tema que me gobierna. Siempre hablamos como de los hombres chefs y de las mujeres cocineras, pero la cocina ha sido un territorio, sobre todo en Latinoamérica, muy propio de las mujeres. ¿Por qué las mujeres, siendo dueñas de ese espacio de cocina en sus casas, en las fincas, no tienen como esa
esa llegada a los restaurantes y esa visibilidad? Pues yo ¿Qué creo pasó que ahí? ya está cambiando. Y Ok. hace 20 años empezó a cambiar mucho y en Colombia, entonces como Leonor Espinosa, No, Diana García, unas Juanita grandes Costa, embajadoras. Vicky Hernández en Cali, y hay muchas, o sea, probablemente se me olvidan, Luz Beatriz Vélez, que también que han hecho cosas muy importantes y han cambiado un poco eso, pero eso es un tema netamente cultural, latinoamericano, lo que te hablo del machismo, que la mujer en la cocina y el hombre afuera. Las mujeres en la casa y los hombres ya sí en los restaurantes pero y a en el raíz mundo de eso laboral. también, claro, pero a raíz de eso también, sobre todo años 70, 80, Sí. algo en los 90, el hombre que sí estaba en la cocina no podía salir de la cocina y era el chef que uno se imaginaba borracho todo el tiempo. tomando vino todo el día. Porque tampoco era bien visto. Agresivo. Agresivo. ¿De verdad? ¿En los 70 y 80? Sí, mucho. O sea, ¿no Había era mucho- prestigioso como es ahora? No. Se empezó a volver prestigioso finales de los 80. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los chefs se volvieron casi como artistas? Porque empezaron a salir de la cocina. Ah, ok. Empezaron a salir de la tal vez cocina y empezó- también en algún momento habrá habido alguien que entró y empezó a escribir sobre el tema. Anthony Bourdain con todo lo que escribió ambos lados de la cocina. Empezaron a ver documentales. Sí, eso te iba a decir. Las estrellas Michelin. La exposición de reseñas, Exacto. ese movimiento que se generó como con todo eso, probablemente subió el Total. estatus o la realidad de los chefs en el mundo. Total. Aquí en Colombia, la primera crítica de gastronomía que yo me acuerde no fue hasta el año 80-81, que era ¿Es Tika reciente? Rosenbaum. Claro. Y eso es bastante reciente. Probablemente Nueva York y otras esas ciudades, pues obviamente desde los 50 ya han habido, 60. Pero también uno tiene esa imagen de la mujer siempre cocinándole a los hijos y el Sí. papá llegando a trabajar, trabajo y cansado, pero no tiene en cuenta que la esposa también está igual de cansada porque estuvo cuidando a la familia, cocinando. Daniel, hablando de familia, esto no lo habíamos conversado, pero me parece chévere también ponerlo sobre la mesa, es ¿tu familia qué te pide que les cocines? Bueno, risotto. Eso es como el... Cuando me piden el risotto. No cocino ya en mi casa, muy poco. Mi esposa a veces me mira mal, pero tengo... Danos un truquito del risotto aquí a quien nos están oyendo, un truquito como eso que tú dices, vea, esto no se lo salte cuando está haciendo risotto. Paciencia. No puedes Esto es a afanarlo. fuego muy lento. A fuego lento, con una cuchara de palo, no de metal, y revolviendo lentamente y agregando su caldito y estar muy relajado y concentrado en lo que estás haciendo, pero con paciencia. O sea, paciencia y vino. No sé si al risotto. Y vino. Muy y bien. vino. Después de todo este recorrido en Nueva York, llegaste a Colombia. Después de muchas cosas, te casaste, te cambiaste de ciudad. Cuéntanos un poquito esa transición hasta llegar a Colombia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mi esposa, que conocí justo cuando trabajaba en el New York Palace, ella era diseñadora de colores, de textiles en Nueva York. Qué buena profesión, qué linda profesión. Total. Después de que, nos casamos allá, yo viví en Washington un tiempo, después fui a trabajar a la Helmsley Park Lane. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana. Ana, como yo. Como tú. Todas las mujeres Con dos bonitas Ns. nos llamamos Anas con 2 Ns. Con Yo 2 también. Ns, exacto. Decidí que era el momento como de echarme al ruedo y tratar de tener mi propio negocio, pensando que nunca lo iba a poder hacer en Nueva York. Claro. Pero antes nos habías contado que resultas trabajando en Washington, pero te habían ofrecido trabajo en un lugar en el que nunca debiste haber estado. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Porque ya terminó mi ciclo en el New York Palace, sentí que ya necesitaba subir de nivel, ya llegar a ser subchef o algo así, y empecé a pasar hojas de vida. Y pasé solo 2 hojas de vida, uno al Washington Press Club en Washington y otro a Windows of the World, que es el restaurante que quedaba en las Torres Gemelas, en Uy, el no. último piso. Pasé mi hoja de vida allá porque Pero muchos eso que era habían trabajado el conmigo en el restaurante. Rainbow Room trabajaban allá, entonces tenía muy buenos contactos. ¿En qué piso era que estaba? Estaba El muy 100, alto. Sí, es como el 99, 100... Era sí. un piso 100 algo. Sí, Esto, sí.
y me aceptaron en ambos lados. Y por cosas de la vida decidí irme a Washington al National Press Club. No sé tanto por qué, porque pues tenía a mi esposa en esa época, mi novia en Nueva York, pero como que el trabajo me sonó un poco más interesante y ahí fue justo donde chocaron los aviones y pues el subchef que trabajaba allá, muchos de los cocineros yo los conocía porque habían trabajado conmigo en el Rainbow Room. O sea, yo si hubiera escogido ese trabajo, estoy seguro que hubiera estado trabajando ese día allá. Increíble. Total. Gran historia. Pero el Washington Press Club fue la mejor experiencia de mi vida en cuanto a trabajo en Estados Unidos. Pues nada más el nombre lo dice, el Club de la Prensa Nacional. Sí, no. Ver lo que pasó el 11 de septiembre desde allá donde está toda la prensa del mundo, después atender al presidente de Pakistán, al de Afganistán, atender a celebridades, a Dave Matthews también, a todo el mundo, mejor dicho. En esa época llegó George Bush, después Bill Clinton, y a mí me tocaba prepararles la comida. Entonces fue una gran experiencia para mí. Pero nuevamente, como yo amo las mujeres, yo quiero que nos cuentes quién era Leona. Cuéntanoslo. Pues yo sé que tenemos que resumir otro, pero es que yo no puedo dejar a la audiencia sin la historia de esta mujer. Antes de que pasemos a Colombia, que ya, Total. ya vamos a Colombia. No, para contar un poco rápido, ya me caso con mi esposa, entonces vivíamos separados a 4 horas en tren. Dije, no, me tengo que volver a Nueva York. Me devuelvo a Nueva York a buscar trabajo y consigo trabajo en el Helmsley Park Lane, que queda ahí sobre Central Park South. Ella vivía, pues el hotel de la dueña se llama Leona Helmsley, que pues tiene una historia de vida increíble, pero pues para resumir un poco, ella se casa con un magnate de finca raíz, habiendo sido su secretaria durante muchos años. Él muere. Siendo secretaria de él, ella se casa con el magnate. Pues muy se bien. separa de la del momento y se casa con ella. Sí. Él tiene problemas financieros, temas de impuestos, ella empieza a manejar la empresa, él se enferma y los cogen por evasión de impuestos, pero él está tan enfermo que no puede ir a la cárcel. Entonces a ella le dicen, o paga los impuestos o se va a la cárcel, y ella dice, no, los impuestos son para la gente pequeña, prefiero ir a la cárcel. No. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Creo que estuvo como 1 año y medio en la cárcel. Ah, bueno, muy bien. No, pero igual. Igual. No. Y a raíz de eso le hicieron una película que se llamaba The Queen of Mean. Pero bueno, yo empiezo a trabajar con ella como su subchef. El día que me entrevista ella, me dice, tú eres judío, ¿cierto? Yo, sí, pues ella también era judía. Me dice, Daniel, yo nunca te voy a echar por ser judío. Bueno, pues chévere tener esa garantía. ¿De verdad? Sí. Solo por ser de la comunidad. Sí. Qué mala que a mí me dijeran por ser paisa, yo no te voy a echar. ¿Vos te imaginas? Eso pasa. Espérate, que como no. vos sos paisa, espérate, eres no, fantástico. No todo termina tan así, pero bueno. Yo empiezo a trabajar y al mes el chef que me contrató se desaparece del planeta. No volví a saber nada de ella. ¿No volvió? Enloqueció. ¿Y quedas de chef? Sí, nunca me nombraron chef, pero me dieron la responsabilidad de chef y tampoco me pagaron. Como Eso chef, pasa bueno, mucho, eso pasa mucho. demasiado. Y me tocaba trabajar directamente con ella. Ella pues tenía un perro en esa época que se llamaba Trouble, muy famoso porque tenía retratos del perro en todo el hotel, un hotel de 900 habitaciones. Nos tocaba hacerle la comida al perro. No. Y ella la probaba antes de... No. Y esto era todos los días. Todos los días. Fresas con crema. Si pedía pizza, era la pizza de la pizzería abajo y tocaba ir a comprarle la pizza al perro. El perro vivía muy enfermo, pero bueno. Pero a la larga, después de muchas anécdotas, ella se encariña mucho conmigo. Soy el chef que más tiempo dura con ella, 2 años. Porque relacionarse con ella debió haber sido complejo para otras personas, pues. Y No, tú le cogiste el gerente del ladito. hotel me decía, chef, la señora está jodona, ¿puede subir usted a hablar con ella? Ah, ok. Y me sentaba a ver televisión con ella y hasta terminó regalándome sus libros de recetas de los años 60, pero me hizo pasar también unas vergüenzas con unas clientas que llegaron un día.
todas elegantes, venían del Kentucky Derby, estaban unas sureñas resureñas, y le piden al mesero que sí, por favor, le podemos guardar unos chocolates recubiertos en oro, yo qué sé qué. En el refrigerador. En el refrigerador. Entonces me los entrega a mí, yo voy y los guardo. Después viene el mesero a pedirme los chocolates, voy y busco los chocolates no están. Y me dice el otro mesero, que era un colombiano, me dijo, no, pues yo juraba que esos eran para la señora Humphrey y se los llevé. Ay, no. Sí. No, ahora sí me van a echar. Me tocó llamarla a ella y decirle, Mrs. Humphrey, estos chocolates no eran para usted. Me dijo, a mí nadie me dice que esto no es para mí. Y dije, pero son unos clientes suyos. Vaya, dígale a esos clientes que coman mierda. ¿Así? ¿Y vos qué fuiste a decirles? Pues es. Yo no sabía qué hacer. Dije, lo mejor es decir la verdad. Afortunadamente, les encantó la historia. Terminaron diciendo, Leona se comió mis chocolates. Ah, bueno. Pero bueno. No hay mejor mentira que la verdad. No, exacto. Pero sí vale la pena que busquen Leona Humphrey. Vamos a poner en el podcast la foto, voy a buscar la película y les voy a dar la referencia porque es un personaje controversial, pero me parece interesante lo que ella hizo en esa época en donde ninguna mujer se atrevía a hacer lo que hizo. Tal cual. Bien interesante. El día que yo me volví a Colombia, que decidí devolverme, pues me tocó ir a hablar con ella, a decirle, Mrs. Humphrey, pues renuncio, me voy para Colombia. Me dice, ¿renuncia? ¿Está loco? Nadie renuncia, yo lo he hecho. Después de que me dijo que nunca me echaría, sí, que no te dijo, dice, sí. Yo lo he hecho. Después de 2 años trabajando de la mano con ella. Y bueno, y ahí fue cuando nos regresamos a Colombia con mi esposa y mis 2 bebecitos. Ok. Y ahí llegas con la intención de crear tu propio negocio gastronómico. ¿Estamos hablando de qué año? 2004. Okay. 2004, 2005. Y llegas a Bogotá y ¿cuál es tu creación en ese momento? Primero era como entender que yo veía que hacía falta en Bogotá y buscar un local. ¿Y qué hacía falta en Bogotá? Yo tenía una pasión por el risotto. Y tú en Nueva York hay restaurantes de solo risotto. Inclusive hay uno que se llama La Risotería. Y era una especialidad mía. Si no, aquí vamos a hacer el mejor risotto. Yo he trabajado en varios restaurantes italianos, inclusive en Bogotá, y acá podemos hacer risotto. Conseguimos un local en la calle 29, arriba de Donostia, de Tábula. Arriba de la Plaza Toros. Exacto. Sí. Y nombramos el restaurante 29 Cocina y Bar. Mi esposa se encargó de toda la decoración, conseguimos unos socios muy bacanos. Sí. Exacto, los prints, que eran la colección de pañoletas de los años 50, 60 de Nueva York. Y yo dije, nuestra especialidad va a ser el risotto. Gastronómicamente el restaurante fue un éxito. Llegaron de la Academia Culinaria de Francia, estuvimos entre los 5 mejores restaurantes del momento. Conocí mucha gente, pues trabajé mucho temas con Harry Sazón, con los Rauch, con Leonor, muchos eventos, pero económicamente no fue un éxito. ¿No estaba tan preparado el mercado para ese concepto? Yo creo que en parte eso y también que el centro era difícil. Los únicos que les iba muy bien allá eran Donostia, pero también te llevaron muchos años pedaleando. Entonces yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. La ubicación clave también, ¿no? Sí, a mí me fascinaba porque esas casas viejas de adobe, claro. divinas, casas de más de 100 años. La Candelaria tiene pues toda esa zona hay un romanticismo que evoca, pero tiene logísticamente sus retos. Total. Y eso que ahorita hay restaurantes muy exitosos allá que la han logrado. Sí. Entonces, pero aquí es que uno cree que no, pero no solo basta un buen producto, la ubicación de esa propuesta o ese concepto gastronómico es de filigrana, o sea, entender eso tiene su tema. No, y también entender que pues a la gente en Colombia le gusta tener variedad y poder escoger lo que quieren y más en esa época era un concepto muy nuevo. Era muy nuevo. Y muy cerrado y muy nuevo. Y yo también era ese chef terco
que no, esto es de risotto, yo no voy a cambiar mi carta, el que quiere venir que venga, el que no. Era que eso también nos pasa a los chefs. Claro. Y pues, grave. Y de ahí sigues evolucionando. ¿Y qué pasa después de tu primer restaurante en Bogotá? Bueno, pues yo tenía unos socios muy buenos allá en 29. Decidimos cerrarlo y con otros socios diferentes pasarnos a la zona G. Seguir con el concepto, pero le cambiamos el nombre. Se llamaba Kaplan de Gastropub. Y pues tampoco, o sea, ya uno ponerle nombre a un restaurante cuando uno todavía no... Nunca me sentí cómodo. Nunca sentí que eso era yo y tuvimos unos momentos buenos, pero al final, si uno no sabe con quién está trabajando, los socios, teníamos unos socios, eran varios socios, unos muy buenos y otros no tan chéveres, entonces la cosa no funcionó, hubo pelea entre los socios capitalistas y nada. Y justo en ese momento se me acercaron para montar un tema de hamburguesas. Bueno, de carnes y yo propuse las hamburguesas. Pero yo quiero entender una cosa, ¿cómo pasas de una comida como el risotto, que tú lo pones muy sencillo, bueno, a que le quede a uno ese risotto al dente y como tiene que quedar, eso no es solo despacito y con una cuchara a palo. Eso después hacemos otro podcast para que nos cuenten cómo es la vaina. Hacemos un podcast cocinando. Cocinando, eso sí, y le contamos a nuestra audiencia cuáles son tus verdaderos secretos, Daniel, para que eso te quede tan rico. Pero pasar de ese concepto de risotto a la hamburguesa, ¿cómo fue? ¿Por qué te enamoras con tanta pasión de la carne, de los cortes? ¿Qué pasó ahí? Siempre me ha gustado comer hamburguesas. Ah, ok. Pero también estaba en un momento de un poco de desespero. Entonces fue lo primero que me llegó y dije, no, tengo que cambiar el chip y hacer algo muy diferente y meterme de cabeza. Y era para trabajar con gente que tenía su propia ganadería, un tema de sostenibilidad también muy chévere, ganadería pues para mí la mejor en ese momento que había en este país. Temas de genética. Buena? Ellos empezaron a traer los primeros embriones de la raza Wagyu, que es una raza japonesa, sí, y hacer unos cruces, y tenían un tema de investigación increíble. Tenían ganado pues varias regiones del país, en la sabana, en la costa, y estaban trabajando carne kosher, que era la que vendían en esa época, era no Jumbo, sino antes de Jumbo era Carrefour, Cencosud, Carrefour, y en este otro de los mercados también. ¿Pomona? No Pomona, sino que está al frente de Pomona, aquí en la 76. Que después también tuvieron problemas, pero bueno, vendían allá su carne y me decían, oigan, tenemos esta carne que es la mejor, pero nos sobra mucha carne, ¿qué hacemos? Y dije, no, pues con lo mejor es montar un sitio de hamburguesas. Y ahí fue que nació el Burger Market. Ah, sí, claro. En la 84. En la 84 con 14. Sí, me acuerdo perfectamente. Llegamos a tener 3 puntos. ¡Wow! Uno en la 93 y otro en Usaquén. Creo que fue un boom de hamburguesas otra vez. Pero en ese momento las hamburguesas no estaban tan fuerte como ahorita, ¿no? Eso ha cambiado. No, porque estaba el Corral, que fueron los primeros años de la hamburguesa. Fue y nada más. Sí, ellos eran los dueños de esa categoría. Total. La idea del Burger Market era llegar a hacer eso y pues decir que teníamos la mejor hamburguesa en ese momento en Bogotá. ¿Qué garantiza una buena hamburguesa? La carne y que después lo sepas manejar bien. O sea, cómo lo haces a la parrilla, cómo mueles tu carne, con qué la acompañas, que el pan también sea muy bueno, que la salsa, pero más que nada es la calidad del producto y la técnica. Si tú vas a pedirte una hamburguesa, ¿con qué la pides? ¿Cuáles son tus topics? Si yo voy a ir a un sitio por primera vez a comer una hamburguesa, una cheeseburger clásica. O sea, pan, queso y hamburguesa. Pan, salsa, la carne, queso. Muchos le ponen cebollita, tomate, lechuga, y está bien, pero hasta ahí. Para mí esa es la hamburguesa virgen, la real. Exacto. Con el queso. Si acaso, bacon cheeseburger también está bien. Esa está con tocineta. ¿Quién va a decir que no a la tocineta? Eso nadie le dice que no a la tocineta. Daniel, ¿y por qué nos llenamos de
hamburguesas de pan de papa. O sea, no cabe una hamburguesa más en Bogotá de pan de papa. ¿Qué No, pasó sí ahí? caben, ¿Qué es sí eso de caben pan de muchas, sí papa? caben. ¿Qué es eso? El pan, ¿cómo Se es el pan? echaba el potato, A base de ¿no? papa. Ay, esa no la conozco. Claro. Eso llegó un poquito después, Sí. pero bueno, es que mucho empezó para la gente acá en Colombia con Shake Shack en Estados Unidos, que era el Ay, potato deliciosa, bun, que es pero el Mario's de Nueva Potato York, Roll. el de la placita. Sí, sí. Qué lindo era y eso. mejor dicho, ellos marcaron una pauta importante a nivel mundial. Y todo el mundo quería hacer Shake Shack. Claro. Y todavía. Y el pan de ellos es de papa, ¿no? Es de papa. Y el de muchos que están haciendo algo similar es igual. Sí. Hamburger también la tiene de papa. Sí. Creería que sí, no sé. Sí, wow, no sabía. Entonces sí la he probado. Yo empecé eso. pero no Only sabía American, que que era ya de papa. lleva 11, va a cumplir 11 años este año, fue de los primeros en hacer el potato bun acá. Perdóname, ¿qué? Ugly American. Ah, Only America, Pero claro. tú ahora te vas al corral y en el corral te ofrecen pan de papa, te vas a Presto y en Presto hay pan de papa. Todos. Eso sí no sabía. Sí, todos tienen ya ese pan. Bueno, sí, eso empezó en esa época. Sí, sí, sí. Pero el mejor es de... Por Y favor. Universal de hamburguesas. Y ahora les vamos a contar un chisme. Es que ustedes tienen que acompañarnos hasta el final porque hay un chismecito que, mejor dicho. Y continuando con el tema de las hamburguesas, empezaste Burger Market y de ahí, ¿qué pasó? Ahí estuve con ellos 5 años pedaleando. Nos fue muy bien, fue, en serio, puedo decir que una gran hamburguesa y concepto que iba creciendo, pero por cosas de la vida, afortunadamente no fui socio, pero se metieron unos problemas un poco hartos. Ellos eran alumnos de la Universidad San Martín y las cosas no funcionaron. Fue un problema de socios, no de negocio. Total. Eso total. me regaló esta frase en estos Total. días una amiga. El problema fue de los socios, no del negocio. Y justo en ese momento, en un momento, las cosas pasan por algo y en momentos que uno no cree, me llama un gran amigo con el que fue jefe mío mucho antes, Andrew Blackburn, que es pues, uno de los chefs del grupo Takami, de los que Gran empezó con el grupo. grupo Takami, y me dice, Daniel, estamos buscando un chef para un proyecto nuevo. ¿Conoces a alguien? Yo conocía Aquí muy bien al estoy. grupo y ahí fue que entré al grupo. Qué chévere. Pues, Sí, no, te quería preguntar porque trabajamos en creatividad en Antro y yo percibo a Takami como un grupo creativo en donde hay unos gestores muy chéveres, muy eficientes, unos ejecutivos muy potentes, un equipo creativo en cocina también muy, muy interesante y se gesta, digamos que desde mi perspectiva, una mirada diferente de hacer un negocio de restaurantes. ¿Tú cómo lo ves? no, total, o sea, desde la parte administrativa, digamos que a mí lo que me enamoró del grupo fue la gente con lo que uno iba a entrar a trabajar. Primero piensan en los empleados, en la gente, después sí en los clientes, y eso era muy raro en ese momento, siempre era como pensando solamente en el cliente, pero el empleado no importa. Entonces ellos crearon una cultura muy nueva, muy diferente, de buen trato, Sí, y lo que tú de dices, buenas condiciones. exacto. Digamos, quien tenía ese territorio era Krebs en su momento y lo sigue Total, teniendo. total, Ellos son total. los dueños y el ejemplo. Pero Grupo Takami imita una muy buena práctica que impacta positivamente a la sociedad. Total, ambientalmente, económicamente, en todo sentido. Y en temas de concepto, pues ellos no solamente es, oigan, vamos a abrir un restaurante, voy a decir algo, francés. Ellos hacen toda una investigación, hacen viajes de investigación, llevan al chef a estos No viajes te de investigación. Yo tuve la oportunidad de ir con Santiago Arango y Nicolás Vázquez cuando cogí la fama y ¿A vamos dónde dónde salir fuiste? a Austin. A Austin y a Nueva York y a Miami. Yo Porque te quiero hacer una pregunta, que aquí peleamos mucho tú y yo. ¿La creatividad y la disciplina van de la mano o la creatividad por allá y la disciplina va por allá? Porque uno piensa, imagínate la delicia, estos viajes a ir a comer delicioso, a poder entender cuáles son las materias primas, el nivel del corte, eso suena súper creativo, delicioso de hacer.
¿Cuándo llega la disciplina a eso? ¿O el grupo creativo va por aquí y el de la disciplina, que es el administrativo, va por aquí? A la larga todo tiene que ir en un mismo camino y tú no puedes tener el grupo creativo yendo para allá y el otro yendo para allá. Uno tiene que tener el mismo norte. Digamos, uno puede ser muy creativo y ser un desorden. Y ahí es donde tú necesitas esa disciplina para no ser ese desorden. A mí me ha pasado y me pasó cuando empecé mi carrera, pero con el grupo Takami lo encarrilan a uno con un orden. O sea, te permite la creatividad, pero el marcado en un método y una disciplina. Claro, si no, pues ahí también está la rentabilidad del negocio. Claro. Bueno, volvamos al viaje delicioso que hicieron. Sí, cuando entré al grupo, era para abrir un restaurante con el que no estoy ahorita, y ellos se dieron cuenta, oigan, no, estamos a puertas de abrir otro restaurante, pero nuestro socio está en este momento en Japón, Santiago Arango, sí, lo conocen muy bien, nos toca esperar a que él llegue. Y me dijeron, no, y él maneja las famas. Y yo, las famas, no puede ser. Antes de entrar al grupo Takami, ese era mi restaurante favorito donde yo iba a comer todos los fines de semana. Entonces, wow, la oportunidad de trabajar con la fama. Entonces, cuando él llegó, y fue cuando empezamos la obra para abrir Ugly American. Okay. Y como él también manejaba la fama, entonces yo cogí las dos marcas. Ok, la fama y Ugly American. Sí, y como está más o menos, como trabaja el grupo, trabajan un gerente con un chef y unos directores operativos. Y esos son los equipos. Se arman equipos con todas las diferentes marcas. Una dupla súper bien engranada. Sí, exacto. Entonces es muy chévere por eso, porque piensan en todo. Y lo que tú dices, tú puedes ir a varios restaurantes y una vez ni se da cuenta que son del grupo Takami, porque todo tiene un concepto muy marcado. Sí, tienen un concepto marcado y uno puede ir a la fama y disfrutar esa experiencia de esa carne, y puedes ir al francés, que nunca, muy difícil ir, les soy sincero, no hay reserva. Eso vive lleno, parece un crepes. Yo te ayudo. No, Dios mío, pero fui un día y dije, sí, esto es una inmersión francesa maravillosa. El grupo elige gente con un muy buen... Con pasión por ese muy buen desarrollo. Pero eso viene desde los gerentes, eso viene desde los socios. Claro. Porque pues hay en diferentes áreas o grupos, es mucho más separado el tema, ¿no? Acá uno va como quien dice, uno va a la guerra con los gerentes y ellos están ahí y manejan todo el tema con uno y están muy metidos en el cuento. Viven de esto también. Yo quiero volver al tema de las hamburguesas. Daniel, ¿cuál es la hamburguesa que sí o sí toca probar en Bogotá? Universal de hamburguesas. Bueno, cuéntanos de Universal de hamburguesas. Nunca hago eso, pero pero vamos a darle un espacio a Universal de hamburguesas porque se lo conté a mi hijo en estos días y le dije, tesoro, tienes que ir con tus amigos. Mamá, no lo conozco, no sé dónde está. Bueno, Universal de hamburguesas fue un concepto que iniciamos hace más de 2 años. Es un emprendimiento entre el grupo Takami y el grupo Páramo. Los de Stereo Picnic. Stereo Picnic, Bazar, Cordillera, todos los conciertos, porque hacía mucho sentido. Ellos querían tener algo de hamburguesas fijo y hacía mucho sentido. Entonces empezamos yendo a los festivales. El primero que fuimos fue el último que hubo en Briseño, que fue cuando estuvo Blondie, el último. Fue nuestra primera experiencia allá y fue apoteósico. Eso fue un éxito rotundo. ¿Cuántas hamburguesas? Así. Miles. Fueron casi 4.000 hamburguesas, si me acuerdo. Es que a mí ya tengo un boleo tan bravo que... cifras. Sí, fue algo hasta inesperado, porque además fue la primera vez que fueron 4 días. Sí. Y teníamos 2 cocinas. Entonces, pero lo importante es que el éxito fue impresionante. Claro. Fue impresionante, les gustó, era un concepto de la hamburguesa más delgadita, y muy bien. Y después dijimos, no, hay que crecer la marca. Montamos un pop-up en 86 con 13,
ahí al lado de la fundación de Johanna Maamón, en la casa de la fundación, y pues trabajamos con ella también. Estuvimos ahí un buen tiempo, pero eso sabíamos que lo iban a tumbar, y nos trasteamos hace varios meses a la 94 con 11, a un contenedor ahí donde juegan paro. Ok. Estamos ahí en un contenedor, y bueno, estamos a puertas de abrir ya nuestro primer local. En la 79 con novena. Con novena. ¿Cuándo es la apertura? Marzo. Estamos apuntando a marzo. A todos los que 15 de dan el marzo. podcast les van a dar las papitas gratis. Santiago, yo no dije eso. Yo no dije eso, Santiago, no. Ese no fui yo. Daniel, ¿y la hamburguesa que sí o sí toca probar en algún otro lugar del mundo? En algún otro lugar del mundo. Para mí, The Corner Bistro en Nueva York, en West 4th Street, es el sitio más hueco, una plancha vieja, pero no sé qué hacen, pero es la mejor hamburguesa que he probado. ¿A qué te sabe? ¿Por qué es la que...? Me sabe a historia. Okay. Yo no sé si es porque no lavan la plancha. Seguro que sí, pero me sabe a historia de Nueva York. Okay. La carne siempre igual, siempre perfecta, y pues también cuando yo estaba estudiando y iba a Nueva York mucho, era el sitio donde iba a comer hamburguesa. Para mí, ¿Tiene memoria también en Corner Bistro. Chévere. En el desarrollo de la conversación, Daniel, hablabas un poco de ganadería regenerativa. Nosotros en este momento, de hecho, estamos en un proyecto muy bonito con Fadegan, y también oí lo de el tema de la ganadería regenerativa, pero fue un término nuevo cuando hablamos en el comité editorial y en nuestras conversaciones de entendimiento con Fedegan. Cuéntanos un poco de qué se trata la ganadería regenerativa y por qué tú le apuestas a un ganado que tenga esos sellos. Bueno, la ganadería regenerativa es, para no alargarnos mucho, es básicamente un tipo de ganadería, un estilo de ganadería que es amigable con el medio ambiente, y no solo amigable, sino que es importante y buena para el medio ambiente, porque dentro de todo su manejo lo que se está haciendo es capturando carbón en los suelos, que es todo lo contrario de lo que hace lo que se llama, lo contrario, que es una ganadería, extensiva. Sí. Y eso se hace a través de rotación de potreros, de muchas cosas que uno puede hablar un podcast ya también muy largo. Específico de eso, claro. Y yo en la pandemia específicamente empecé a estudiar más del tema, y me empecé a enterar que hay gente que ya está haciendo ganadería regenerativa o por lo menos sostenible en Colombia. Me empecé a contactar con ellos, empecé a ir a visitarlos, y siento que es como uno puede aportarle un poco al mundo también, pero más que eso es una forma porque la ganadería, todo el mundo piensa que es lo peor para el medio ambiente, que todos los problemas que tenemos en el medio ambiente es a causa de la ganadería. Y es todo lo contrario, necesitamos la ganadería para salvar el medio ambiente. Y ya hay harta gente haciéndolo acá en Colombia. Lo mínimo que uno puede pedir es ganadería sostenible, que es un poco menos radical, pero que por lo menos ya no estemos deforestando, que ya estemos cuidando un poco más los animales, que haya buen trato animal. Pero también, por otro lado, el tema de captura de carbono también es rentable, porque ahora vendemos bonos de carbono. Claro. Entonces también tú puedes hacer la vida por eso. Pero hablando ahora de todo este tema, yo soy una cliente asidua de Ozaki, y me encanta cómo llegan los empaques, sobre todo para el domicilio. Aquí tengo que hacer una cuña, Crepes está en mi corazón, pero a Crepes me gusta ir, y a Ozaki también, pero Ozaki lo pido más a domicilio los fines de semana. Y los empaques tienen un tema de responsabilidad social, de un tema ecológico, Sostenible. Sí, que son... Reciclable. Exacto, gracias Otto, son empaques reciclables, este tema del árbol, de que en cada domicilio hay un árbol. Cuéntanos el grupo, cómo está liderando. Tuvimos al equipo de trabajo aquí, y ¿quién era el que era un apasionado profundo? Noel. Y Noel pues nos dio, y él sufre. Es que él de verdad está dedicado a entender cómo
cuidamos el medio ambiente en cada uno de los procesos en la categoría de restauración. Cuéntanos un poquito el compromiso del Grupo Takami, que me parece que, como muchas otras cadenas, lo están haciendo con mucha responsabilidad. No, pues cuando hablamos de temas de sostenibilidad, con el que trabajo yo es con Noel. Noel es el líder en ese tema y el tema de empaques que ha logrado hacer Ozaki, que estamos tratando ya de extenderlo al resto de las marcas, es impresionante. El tema de un domicilio en árbol es con todo Takami. Tú pides cualquier pedido de cualquier restaurante. Y se siembra en un lugar de Colombia. Esto es con un proyecto que hicimos en el Caquetá, con ganadería sostenible. Ah, qué bonito. En este caso más dedicado a la lechería, a los quesos, donde por cada domicilio lo que estás ayudando es a proteger un árbol en el Caquetá, más que sembrar, proteger un árbol en el Caquetá. Y este proyecto pues se ganó premios muy importantes a nivel nacional y eso pues lo ha liderado Noel. O sea, pero todo sí este es tema importante. No es marketing, es un propósito y es algo que ustedes pueden comprobar y que en los informes de gestión hace parte de... ¿No? Viene del corazón de los gerentes, porque tú no ves tanto marketing alrededor de eso. No es una obligación. No es una obligación, exacto, es algo que es natural, que uno lo hace por en serio ayudar al medio ambiente. Y ustedes como chefs son entrenados para eso, entrenados para saber qué materias primas, a qué tipo de proveedores se le compran, por qué, qué condiciones deben tener para poder comprar materias primas y demás. Tenemos una directora de sostenibilidad en el grupo. Tratamos de que el 100% sea de áreas sostenibles. No se logra el 100%. Eso es muy difícil. Pero por lo menos estamos encaminados a eso y se hace el esfuerzo desde los chefs hasta el área de sostenibilidad, un tema que un grupo con temas de mercado, pues creo que este es el único grupo que tiene su in-house marketing, que eso muy pocos lo tienen, y todo el mundo trabajando para lo mismo. En función de este propósito. Qué chévere. Yo no quiero que terminemos el podcast sin algo que debemos conversar antes y es Bogotá como destino gastronómico. Sí. ¿Qué ha pasado con Bogotá? Vemos, entendemos y cada vez abren más restaurantes, diferentes conceptos. Hay restaurantes súper bien rankeados en tops. ¿Qué está pasando con Bogotá, Daniel? No, yo creo que desde hace 20, 25 años, inclusive más, porque el que marcó la pauta acá fue Harry, pero una mano de chefs impresionantes han cogido esa batuta y han viajado y han regresado. Muchos se han dedicado a la gastronomía colombiana, otros con gastronomía internacional. Y yo creo que como esa mezcla de que tú puedes venir acá o a comer muy bien comida francesa o italiana o americana, pero también hay esos restaurantes que se dedican al producto nacional, han hecho que nuestra gastronomía haya crecido de una forma impresionante. Yo diría que estamos entre los 3 o 4 en Latinoamérica ya, o sea, está Perú, está México, y creo que estamos ahí pegaditos nosotros. Y es un destino. Y se ha vuelto un destino. Gastronómico, pues la gente viene y tiene ya su ruta de restaurantes. Gracias a todos estos chefs jóvenes que también hacen una labor tremenda, muy comprometidos con el medio ambiente y con el tema social. Y yo creo que ya no tenemos nada que envidiarle a nadie. Buenísimo. Como no todos nos vamos a poder comer el risotto de Daniel Kaplan, ¿a dónde podemos ir a comer risotto? ¿Cuál ¿Qué es un buen pregunta lugar? tan difícil estás haciendo? No, y yo soy fan de mi compañero Juan Pablo Parra, entonces cualquiera de los italianos. Pero también hay otros, en La Monferrina, es un gran restaurante italiano. En Cacho y Pepe también. Cacho y Pepe. Es rico. Sorella, Vecina. Sorella queda allí queda aquí al lado. Emilia Romana también hace muy buena comida italiana. No, hay muchos. ¿Han ido a La Monferrina? Sí. No, yo no. Delicioso. No me has invitado. Delicioso. En La Macarena. En La Macarena. He comido pasta, no risotto, pero bueno, la próxima. Es que vos sos todo de La Macarena. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, que nos hayas querido acompañar a desarrollar este podcast que tiene como propósito visibilizar y contar la historia de colombianos que están en el territorio creativo, que están haciendo
con su historia grandes negocios que le están dando oportunidades a otras personas para desarrollarse, para crecer, y a nosotros nos regalaste en un comité editorial una conversación de 2 horas espectacular. Otto nos obliga a que el podcast sea pues de 40 minutos, entonces esto las cifras después, si los KPIs están malos, Ana regaña. Entonces exacto. Entonces, ¿Y la logramos? sí, la logramos. Daniel, la logramos. muchas gracias a todo el equipo que está aquí detrás, fantástico dirigiéndonos, organizándonos, y esperamos próximamente estar al aire, y no se pierdan la apertura de Universal, que nos van a regalar las papitas a los que veamos el podcast. Allá los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. No, a ustedes.